preguntaba cómo un personaje como Mario Conde ha logrado sobrevivir en Cuba, en secreto de vida y de permanencia de Mario Conde. Mira, es el mismo que el mío. Lo que pasa es que yo lo he vivido como escritor. Mario Conde lo vive primero como un investigador que pertenece a la policía hasta el año 89, que deja la policía y comienza con su segunda vida como comprador y vendedor de libros viejos, con muchas dificultades, con presiones económicas, con las mismas preocupaciones, incertidumbres, alegrías, cercanías que he tenido yo con respecto a la realidad, pero en el caso de él más aguzadas por sus condiciones de vida. Y lo que he hecho con Mario Conde, de alguna forma, es utilizarlo, utilizar su punto de vista, su mirada, su perspectiva, su sensibilidad para hacer una crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea en estos últimos 25 años y más atrás, porque Conde constantemente va al pasado. Hace 2 años, 1 año y medio quizás, entrevistaba a Paco Ignacio Taibo, sobre su incursión en la novela negra o en la novela policíaca, como él prefiere llamar a lo que hace. Y él mencionaba que en su momento él encontró en la novela policíaca la posibilidad más exacta y más pertinente como para, desde la literatura, hacer crítica política. Porque decía que en ese ambiente institucional, policíaco y de los personajes, se veía mucho un reflejo del Estado. Al retratar y acercarse a esto, había una posibilidad de hacer una crítica, y que esto fue lo que a él más lo atrajo. Ese es tu caso. Mis novelas son fundamentalmente novelas sociales. Hoy había un periodista que quería que yo un poco le hablara de la perspectiva de mis novelas policiales. Bueno, si tenía que haber un asesinato, cómo yo construía los personajes a partir del crimen, en fin, yo le decía, no, todo eso es funcional, todo eso viene después, todo eso forma parte de... la esencia es esa mirada social, esa indagación en una circunstancia tan peculiar como la cubana, tratando de verla desde su interior con un personaje muy anclado en esa realidad. Y utilizo la novela policíaca porque la novela, creo que ese tipo de género es muy generoso a la hora de permitirte hacer cualquier experimento literario y cualquier propuesta estética, formal, social, política. En definitiva, uno puede utilizarla para lo que quiera, no te limita, es un género que te da libertad. Y en mi caso, yo utilicé esa libertad para hacer esa mirada en la sociedad cubana. Son novelas de carácter social. Y con una mirada crítica. Bueno, si se mira la sociedad cubana contemporánea, una de las necesidades es mirarla críticamente. Creo que no hay otra forma de mirarla. Si la miras en un sentido reafirmativo en el orden político o en el orden social, lo que estás haciendo es tapiando una serie de conflictos. Y la literatura necesita conflictos. La literatura necesita conflictos. Mario Conde es un personaje conflictivo, su mundo es conflictivo. El crimen, la corrupción, el abuso de poder, la indagación al pasado, siempre tiene que tener una perspectiva crítica y está presente en estas novelas. La novela policíaca, cuando es muy exitosa, digamos, tiende a crear a sus personajes, como Mario Conde o como otros protagonistas de series de novela policíaca, una especie de icono, de personaje pop. O sea, que eso nunca te ha dado miedo de que eso trivialice tu crítica, digamos. Lo que me da miedo sobre todo es que llegue el punto en que me repita, porque Mario Conde evoluciona pero no cambia.
Si cambiara, dejaría de ser el mismo. Y él es un tipo muy aferrado en su manera de pensar, en su manera de ser, de actuar. Y ese es un peligro, de que pueda llegar a tener esa recurrencia en determinadas preocupaciones, actitudes, formas de actuar y de ver la vida. Pero trato de resolverlo entonces con los recursos literarios con que hago los trabajos. No sé si hablar de tránsito, y tú me aclararás, tránsito o conexión entre la policíaca y la novela histórica. ¿Has hecho una conexión entre la novela histórica? Yo creo que es más conexión, creo que has encontrado una palabra que me parece más justa. Porque mis novelas policíacas se han ido volviendo históricas y mis novelas históricas nunca han dejado de ser policíacas. El problema es que ni escribo novelas policíacas ni escribo novelas históricas. Escribo unas novelas en las que utilizo los recursos del género. Mi primera novela que se pudiera catalogar de novela histórica es La novela de mi vida, y es una novela que termina en el presente. Con El hombre que amaba a los perros ocurre lo mismo, es una novela que termina en el presente. Con Herejes igual. Es decir, que no hay... yo soy un escritor heterodoxo e impuro, y creo que tratar de encasillar genéricamente mi trabajo no sería justo, porque no es la esencia. La esencia está un poco más allá de lo genérico. ¿Qué sería para ti la novela policíaca o la novela negra pura? Si es que la... Sí, se hace. Yo creo, por ejemplo, que autores como Petros Márkaris, el griego, como Arnaldur Iriadison, el islandés, como el propio Henning Mankell, hacían novelas policíacas, mucho más policíacas que las mías. Lo que ocurre es que ellos también tienen una visión de la sociedad mucho más abierta que la de la novela policial tradicional. Es que creo que lo que pasó no fue que el género se agotara. Yo creo que lo que pasó fue que el género se enriqueció. A partir de los años 70 y sobre todo los años 80, con autores como Manuel Vázquez Montalbán, antes con Leonardo Sciascia, con Rubén Fonseca, con escritores norteamericanos, franceses, una serie de escritores que fueron apareciendo en esos años. Un poco antes incluso con Chester Himes, el escritor negro norteamericano. El horizonte, la perspectiva, la mirada del mundo del crimen en el que se centraba la novela policial se abrió. Ya lo habían hecho Hammett y Chandler a su manera, y habían creado una escuela, y creo que todo va por ese camino, y ese camino cada vez es más amplio, más diverso, más heterodoxo, y eso hace que también el resultado sea más literario. Y no me molesta que me califiquen de novelista policial o de novelista histórico, para nada. Hubo una época en Cuba en la que yo tenía publicadas mis primeras novelas. Tienes ahí una edición cubana, y cuando había algún encuentro internacional importante y tal, pensaban, y iban escritores de mi generación, participaban escritores de mi generación, pensaban en otras personas, porque yo era el que escribía novelas policíacas, y ha resultado que después mis novelas policíacas han sido las que representan a la literatura cubana más contemporánea, y eso creo que ha sido un esfuerzo, un empeño, y sobre todo una evidencia de que estas novelas, siendo policíacas, son mucho más que policíacas. ¿Cómo lo verá el oficialismo cubano? ¿Con pesar, con orgullo, No, el problema no está en que si son policíacas o son históricas. Creo que muchas veces la mirada sobre mi literatura en Cuba tiene un matiz político que yo no le doy a mis libros. Ese matiz político, pero muchas veces pueden tener lecturas políticas, y esas lecturas políticas no satisfacen a algunas personas. No obstante,
tengo las mayores distinciones de Cuba, incluido el Premio Nacional de Literatura. Eso no significa absolutamente nada, porque también puedo tener la mayor invisibilidad en Cuba, pero yo sigo mi trabajo, que es lo importante. ¿Quiénes son los herejes contemporáneos de Cuba?